Mi videocolumna de hoy: decisiones y emociones estratégicas. Hablaremos de qué son las emociones y qué son las decisiones. Luego, por qué son importantes las emociones y la toma de decisiones. Tercero, integrando las emociones y la toma de decisiones. Cuarto, agregando estrategia. Quinto, sintetizando el circuito emoción, decisión, estrategia. Y finalmente, y en sexto lugar, practicando la emocionalidad y la toma de decisiones. Comenzamos. ¿Qué son las emociones y las decisiones? Las emociones son reacciones psicofisiológicas que experimentamos ante estímulos externos. Son naturales y universales y tienen un propósito en nuestra vida. La toma de decisiones es el proceso de elegir una alternativa entre varias para resolver una situación. ¿Por qué son importantes las emociones y la toma de decisiones? Las emociones son importantes porque nos ayudan a adaptarnos al entorno, a construir relaciones, así como alcanzar y mantener equilibrio emocional. Nos informan lo que necesitamos, es decir, adaptabilidad, si lo pensamos bien. Por su parte, la toma de decisiones es importante porque de ellas depende alcanzar objetivos y crear un futuro. Integrando las emociones y la toma de decisiones. Para integrar las emociones a la toma de decisiones es fundamental educarnos emocionalmente de un lado, es decir, autoconocernos y gestionar las emociones. Allí encontramos el autoconocimiento, la autogestión, el autocontrol, la automotivación y la autoestima, esos 5 elementos. Y de otro lado, controlar la manera en que nos comunicamos con las demás personas. Y allí encontramos la asertividad, la proactividad, la empatía, el trabajo en equipo, la resolución creativa y pacífica de contextos y el pensamiento estratégico. Aplica luego preguntarnos: ¿por qué estoy sintiendo esto o aquello? ¿O para qué voy a hacer esto o aquello? ¿O a no hacer esto o aquello? Así, según el contexto o entorno, activar un plan de actuar o quizás de no actuar, si la estrategia así lo sugiere. Agregando estrategia. Una estrategia, definámosla primero, es un plan general e integral para el logro de un objetivo. Tiene táctica y tiene técnica. La táctica es el método, es decir, la habilidad que apunta al fondo del asunto o al objetivo, si se quiere interpretar así, que así es de hecho. Y técnica también, que es el procedimiento, es decir, el protocolo que apunta a la forma. Sintetizando: emoción, decisión y estrategia. Para sintetizar, es decir, identificar y utilizar lo esencial, eso es sintetizar, del sistema emoción, decisión, estrategia, lo básico es, una vez más, conocernos, autorregularnos e interactuar inteligentemente con la estrategia apropiada.
En la videocolumna anterior hablamos de la importancia de la sonrisa emocional y allí desarrollamos con algún detalle este tema. Le invito a ver esa videocolumna. Continuamos. Debe tenerse en cuenta, atención, debe tenerse en cuenta, en todo caso, como parte de la estrategia, las siguientes variables. La personalidad de los demás, hay que leerlos, hay que aprender a leerlos, hay que saber leerlos. Los objetivos propios y de esas otras personas e intereses explícitos y ocultos también. Y también conectar emocionalmente con las personas de interés. Por eso la sonrisa emocional. Vea el video. Y también el pensamiento crítico, que no es otra cosa distinta a el análisis y la evaluación de los argumentos, de los juicios de otras personas. Ese es el pensamiento crítico. Practicando emocionalidad y la toma de decisiones, finalmente. Entonces, de acuerdo con el contexto, siempre hay que tener en cuenta el contexto, el medio en el que nos estamos moviendo o integrando o comunicando. Su comportamiento debe ajustarse sí o sí al objetivo pretendido, de manera que sea coherente con ese objetivo, siempre manteniendo la esencia de su personalidad, siendo en todo caso lo suficientemente y apropiadamente flexible, sobre la base de su sistema de valores, es decir, su formación ética y moral. Aplica también generar así la emoción necesaria y apropiada. Por eso hay que saber de emociones, hay que entender, y usted los años que tenga es experto o experta en emociones, cuáles le han dado resultado y cuáles no, y en qué momentos. Ya tiene un aprendizaje, pero puede documentarse más leyendo, por ejemplo, al señor Daniel Goleman y su libro La inteligencia emocional o la inteligencia social. En usted, emoción apropiada en usted y en la persona objetivo, es decir, la habilidad está en que usted muestre inconscientemente la emoción que le conviene éticamente, siempre respetando la dignidad, jamás me cansaré de repetir eso, pero también en las demás personas por el tema de las neuronas espejo. Lo que usted siente, muestra, consciente o inconscientemente, el cerebro, el sistema nervioso de los demás tiende a copiar esa emoción. Luego, según su objetivo, su pretensión, qué emoción le conviene generar en la otra persona. Usted debe ser muy controlado o controlada emocionalmente para lograr eso, con las variables que ya indicamos. Y así posibilitar entonces la consecución de su objetivo de interés, o la acción o la inacción, depende del contexto. O la conformidad con otras personas, si usted está buscando convencer a otras personas para que sean ellos quienes hagan tal o cual cosa. Tenga en cuenta la personalidad, repito, los objetivos, los intereses explícitos y ocultos, y conectar emocionalmente con las demás personas vía emocionalidad. Entonces usted allí sí ha de escoger y a decidir una acción o una inacción necesaria y efectiva que mantenga siempre incólume la integridad de sus valores. Muy buena suerte.